Profeta Johnny Feli de este lado. Para mí siempre será una bendición poder estar contigo aquí en nuestro canal y poder darte la palabra de bendición, ya sea esta a nivel de enseñanza, a nivel de prédica evangelística, profética, como quiera verla o como la recibas, pues es de parte de Dios para la edificación de tu vida y los tuyos. Hoy vamos a ver uno de esos temas interesantes que pone en nuestra piel como de erizo, el caso de Samuel. Realmente Samuel fue el que subió y apareció a aquella bruja de Endor. ¿Qué dice la Biblia sobre esto? Capítulo 28 del primer libro de Samuel sería tu texto, cual tú tienes que ver en todo su contexto para poder saber exactamente qué es lo que está sucediendo y de qué estamos hablando. ¿Fue realmente Samuel el que subió en ese escenario? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Hay muchas cosas de las cuales tú y yo tenemos que saber antes de acudir a esto. Ya volvemos. Interesante, ¿verdad? Capítulo 28 del libro de Samuel. Lo primero que tenemos que conocer, pues es necesario conocer esto. ¿Qué dice Dios exactamente o qué dice la Biblia con respecto a las personas que salen de este plano? O sea, cuando tú mueres, ¿cuál es el destino? Se conoce dentro de las escrituras sobre el seno de Abraham, que era el lugar de reposo en donde acudían aquellas personas, pues, que pasaban, aquellos fieles y justos, pues, que pasaban. Estaba dividida por una gran cima, pues como se creía dentro de la tradición, que estaban los que no eran y no estaban de acuerdo a la Torá, a la palabra de Dios, o no vivían de acuerdo a las escrituras, como te sea más fácil entenderlo. Ahí tenemos la anécdota que explica exactamente, ¿verdad?, una realidad espiritual de Lázaro y el hombre rico. Me doy a entender, cuando ambos pues pasaron al otro plano, ¿verdad?, de la vida, nos explica qué sucede ahí, donde el hombre rico pedía que Lázaro pues mojara el dedo de su mano para poder ser saciado. Eso habla de un lugar de tormento y el final de las almas que no andan de la manera correcta como las escrituras pues demanda, ya está destinada pues su final, ¿verdad? Su final está ya preparado, que nos habla claramente de lo que es el estado de el alma posterior pues a la muerte. Conociendo esto, pues nos vamos a lo próximo, lo que dijo Dios exactamente en Levítico capítulo 19 sobre la consulta. Capítulo 19, versículo 10 en adelante, la Biblia dice que Dios les habló al pueblo de Israel diciéndole: no consultará ni a los agorreros ni a los que tienen espíritu de adivinación. Estos puntos están claros, ¿verdad? Primera de Corintios capítulo, ¿verdad?, capítulo 11, versículo 14 nos dice a nosotros que el enemigo también se viste como ángel de luz, buscando a quién engañar. El propósito es que disfrazarse con el fin de que su mensaje sea aceptado. Y esto lo podemos ver en muchas áreas, ¿verdad?, de nuestra vida, pero específicamente la Biblia dice que Satanás se viste como ángel de luz con el objetivo de engañar. Recuerde que los ángeles portaban un mensaje a un determinado pueblo, a una determinada persona, y eran conocidos como ángel de luz, ángel de revelación, mensajeros, y que son consiervos, como aparece en Apocalipsis. El ángel que le dice: no te arrodilles delante de mí porque consiervo tuyo soy. O sea, yo soy un servidor, yo estoy aquí para ayudarte, no merezco adoración. Entendiendo estas tres partes, pues, que tenemos que tener bien clara: la función del enemigo de disfrazarse de ángel de luz, ¿verdad? Número dos, el destino de nuestra vida, que de la vida de aquellos que pasaban al otro plano, ¿verdad?, que no iban directamente al cielo, sino que estaban en un lugar de reposo. Se le conoce como el seno de Abraham. Y número dos, la prohibición de la consulta. Entonces tenemos tres cosas aquí bien importantes que tú debes conocer antes de abordar Primera de Samuel capítulo 28. Entonces, conociendo estos tres puntos, es fácil entender lo demás. ¿Qué nosotros entendemos? La Biblia dice que ya Saúl había sido desechado. Saúl había sido desechado por las razones que la Biblia presenta. El hombre se desespera, ofrece sacrificio y trata de comprar el buen ánimo de Samuel con los sacrificios que ofreció.
Y la Biblia dice que Samuel recibió una palabra de Dios diciendo: desechado eres, ¿verdad? Y le da las razones por qué Dios lo desechó. Ante este caso, Dios había levantado a David. Pero no vamos a navegar exactamente entre la vida de David, sino directamente en lo que pasó con Saúl. Posterior a esto, la Biblia dice que Saúl sigue en su puesto. Dios lo había desechado, pero aún él seguía en su puesto. Se renegó abandonar el lugar, aún sabiendo que ya Dios lo había desechado. Recuerde que la monarquía consistía no en elecciones, sino en elecciones de hombres, sino en selección divina, en una sangre, en una dinastía que Dios había ya escogido. Y sucediendo esto, la Biblia dice que llegó el tiempo de la guerra. Los filisteos se reunieron para pelear, ¿verdad? Y se reunieron en Sunem, y el pueblo de Israel se reunió en Gilboa, y ambos pueblos estaban ahí. Saúl llevó a sus guerreros. Aún a Saúl le escuchaban porque era el rey de turno, aunque ya Dios había seleccionado a alguien más para reinar. La Biblia dice que ambos se reunieron en esos extremos para enfrentarse. Pero cuando Saúl vio el campamento, hubo miedo en su corazón, y esto lo llevó a consultar. El miedo lo llevó a consultar que una divina cuando él vio esto. ¿Por qué? Porque él no tuvo respuesta de parte de Dios. Él quería conocer si podía ir a pelear, pero no tuvo respuesta de parte de Dios, porque Dios no se comunicó con el hombre que había sido desechado. La voz profética no estaba con él. La voz sacerdotal tampoco estaba con él, porque Dios lo había desechado. Conociendo esto bien claro, Saúl dice: pues no tengo de otra. Quiero una voz de adivino. Es donde él entra a operar, ¿verdad? Exactamente con lo que Dios había rechazado, y él había respaldado la Torá. Levítico capítulo 19 nos pone a nosotros en contexto de cómo Dios quería que su pueblo se comportara. Dios le dijo al pueblo: por esta razón rechacé y le quité la tierra a estos moradores y se la di a ustedes. Porque ellos consultaban a los muertos. ¿Por qué? Porque ellos ponían la adivinación y hacían un sinnúmero de cosas, y el engaño, ¿verdad?, en el pueblo, y todas las cosas que eso arrastra, las maldiciones que eso arrastra, el consultar a los muertos, entre muchas cosas que arrastra esto. Maldición a nuestras generaciones, engaño, fastidio y un sinnúmero de cosas que se manifiestan en un portal para que los espíritus inmundos te descontrolen tu vida, descontrolen tus emociones y lo que tú eres como persona. Y Dios le dijo: por esta razón no consultarán a los muertos, porque este pueblo lo hacía. Le quité esta tierra y se la di a ustedes como heredad. No me hagan esto. Ya Dios había establecido que no se podía hacer, y Saúl había respaldado esto. Pero aún así, el miedo que sintió Saúl, ¿verdad?, cuando vio al enemigo, como no tuvo respuesta de parte del sacerdocio, del Urim, el Tumim, de los profetas, entonces él cae exactamente en la adivinación. Entonces eso nos hace a nosotros preguntarnos: ¿qué podemos hacer cuando Dios no nos habla? Entonces tenemos nosotros que consultar nuestra vida, saber por qué Dios no nos habla. Y si nos toca arrepentirnos. Si nos toca humillarnos, humíllate, para que tú vuelvas a conquistar la voz de Dios. A veces Dios no nos quiere en tal posición, pero no por un mal, sino porque quiere educarte, quiere hacer algo, tiene algo en donde tú vas a ser fructífero, ¿verdad? Y donde tú vas a ser de bendición. Pero Saúl no lo vio de esta manera. Saúl consultó a los adivinos y dijo a sus súbditos, a sus criados: búsquenme una adivina. Donde nace en el corazón de él, ¿verdad?, producto al miedo y a un no acceso a la voz de Dios, consulta a la adivinación y dice: búsquenme una adivina. Y alguien le dijo: yo conozco una. Es donde tú te das cuenta que siempre van a haber personas que estarán dispuestos a colaborar. Y uno podría decir: bueno, eran el súbdito del rey, tenían que buscar, porque él es el rey, el primer mandatario. Sí, pero tenemos una condición: que todo Israel sabía que Saúl había sido desechado, porque el ungimiento de David se fue haciendo público mientras más pasaban los días, y se daban cuenta cuando un rey había sido desechado.
Y la Biblia dice que sus súbitos, sus criados, le dijeron: yo conozco una que tiene el espíritu de adivinación. Y es donde entra esta bruja, la famosa conocida, la bruja de Endor. Esta bruja es la vidente, o digamos así, la bruja no vidente, perdón. Aquella mujer que Saúl consultaría. Y la Biblia dice que cuando Saúl llegó disfrazado. Razones para que Saúl llegara disfrazado. Razones para que Saúl llegara disfrazado son las siguientes. Recuerda que la vestidura del rey era fácil de identificar. Por más humilde, por más precariedades que hubiera en aquella época, era fácil distinguir la ropa del rey. Entonces Saúl necesitaba disfrazarse. Aún así, iba a ir de noche, necesitaba disfrazarse. Los que operan en oscuridad con disfraz dejan a conocer su poca identidad de espíritu y su condición. ¿Cuándo fue Nicodemo a consultar a Jesús? De noche. El temor de ser visto, la consecuencia en cierta persona de que te vean con X persona. Entonces por eso Saúl se vistió de otra. ¿Entiendes? Esa era la razón. La segunda razón es que es muy posible que Saúl no quisiera que la mujer se atemorizara. Más adelante lo vamos a ver. Y que ella no hiciera una consulta de acuerdo a la ropa que viera. ¿Me voy a entender? Entonces, esas son las posibles razones de por qué Saúl se vistió y se disfrazó. Entonces la mujer le dice a él: es que tú no sabes lo que Saúl le hace a los que consultan. La mujer se pone delante. Hay dos razones por las que ella dice eso. Hay dos razones por las que ella dice eso. Dos razones por las que ella dice eso. ¿Acaso tú no sabes? Porque ella conocía los límites que Dios había establecido. Por más lejos, por más gorrera que ella fuese, por más que ella no fuese del campamento de los hebreos, ella conocía las limitaciones y lo que Dios había pronunciado. Y el rey en este caso tenía que siempre encabezar lo que Dios había hablado. Levítico capítulo 19, versículo 30 en adelante. Ella le dijo: recuerda lo que Saúl le hace. Pero Saúl no operaba de acuerdo a sus leyes, sino a la ley, a la Torá. Saúl los castigaba, los sacaba, los afuerió, no permitió en el campamento. Y ella le dice: tú sabes lo que es Saúl. Entonces él le dice: te juro ante Jehová que no te pasará nada. Y te ruego que me suba a Samuel. Cuando ella combina la autoridad con la que Saúl habla y a quien le pide a que suba, entonces ella comienza a hacer los cálculos. Ella entiende que es Saúl porque ella se espanta, dice que vio. Y es donde entra exactamente. Y antes de entrar a lo que ella ve, tú tienes que conocer que Saúl Saúl dice a quién él quiere que él suba. Era conocido Samuel por todo el campamento y fuera del campamento. Ella ya tiene razones de creer de que el que está hablando con ella no es común, porque le jura ante Jehová. El juramento ante Jehová, escúcheme, solamente lo puede hacer quien guardara y quien pudiera hacer algo. Él le está dando una seguridad por Jehová que no le pasará nada. Yo tengo que tener suficientes razones para jurar por Jehová de que usted no le va a pasar nada. Esa es la garantía. Pero la palabra se toma de quien la dice. Entonces ella dice: ¿cómo? Ok, perfecto. Y ella consulta, ¿verdad? No sé qué elemento para la época, a lo mejor tenían, no podemos entrar con las bolas de cristal, porque eso sería un anacronismo, pues, de elemento, pues, del cielo a la tierra. Algunas especies, algunas piedras, no sé, qué ella tuvo que mover, ¿verdad? Y el drama que se esperaba que sucediese cuando esos brujos hacían esas prácticas. No era un asunto de menos esperar, de espanto. Y ella dijo haber visto. Y Saúl le pregunta: ¿quién viste?
Y dice, veo un anciano. No, veo dioses que suben de la tierra. Veo dioses. La alusión a tierra y dioses hace exactamente, probablemente a lo que nosotros le mencionamos, ¿verdad? El seno de Abraham. No sabemos exactamente dónde está ubicado, en qué parte, en qué dimensión está ubicado, pero sabemos que no hace alusión al cielo, sino a una parte específica que es escondida por la realidad que pueden deletrear nuestros ojos. Dice, veo a alguien que sube de la tierra, un anciano con una vestidura y un manto envuelto en un manto. Y dice la Biblia que Saúl entendió que era Samuel. Cuando esto sucede, recuerde bien que lo que pasa aquí, ¿cómo era la manera de la comunicación? Nosotros, a través de, ¿verdad?, de los libros de historia, leyenda y un sinnúmero de cosas más, nos ponen en contexto de cómo se daban esas consultas. Las personas eran poseídas, ¿verdad? Y entonces hablaban cómo, daban a conocer táctica, secretos y un sinnúmero de cosas.